Y si os dijera que la forma en la que hemos intentado educar durante generaciones va en realidad en contra de cómo funciona nuestro cerebro. Pues bien, hoy vamos a sumergirnos en cómo los descubrimientos más recientes sobre la mente están literalmente rediseñando la educación desde sus cimientos. Mirad, todo empieza aquí, con esta idea tan potente del neuroeducador Francisco Mora. Para que el cerebro realmente aprenda algo, primero tiene que sentirlo. La emoción no es un extra, es la puerta de entrada. Y esa es la clave de toda esta transformación. Pensemos un momento. Seguramente muchos recordamos la educación como algo así, una transmisión de información de arriba abajo donde la clave era memorizar. Pero ¿qué pasa? Que la ciencia de hoy confirma lo que los grandes maestros siempre supieron por intuición, que el aprendizaje de verdad es un proceso activo y sobre todo emocional. Muy bien, pues vamos a meternos de lleno en el por qué. Para entenderlo, primero hay que comprender un poco cómo funciona el sistema operativo de nuestro cerebro. Y que quede claro, esto de la neuroeducación no es una moda pasajera, ¿eh? De lo que se trata es de alinear, por fin, los métodos que usamos para enseñar con lo que sabemos sobre la biología de nuestro cerebro. Es pura ciencia aplicada al aprendizaje. Fijaos, es casi como una secuencia lógica. La emoción es lo que hace que prestemos atención. Esa atención, si se convierte en curiosidad, activa los circuitos de recompensa del cerebro, nos hace sentir bien, y si a eso le sumamos la interacción con otros, el aprendizaje se consolida. Un cerebro curioso y conectado es un cerebro que aprende. Vale, si ese es el porqué científico, ¿cómo se traduce esto en políticas educativas reales? Vamos a ver un ejemplo muy interesante, cómo Ecuador está construyendo un nuevo qué deben aprender sus estudiantes. La estrategia es muy inteligente. En lugar de hinchar el programa con más y más asignaturas, la idea es tejer estas nuevas competencias, las que de verdad importan para el siglo XXI, dentro de las materias que ya existen. Y aquí las tenemos. Fijaos bien, porque esto va mucho más allá del conocimiento académico tradicional. Estamos hablando de habilidades para la vida. Desde entender las propias emociones hasta saber manejar el dinero o ser un ciudadano responsable. Son, en definitiva, las competencias que se necesitan para prosperar en el mundo de hoy. Y este es un ejemplo perfecto de cómo funciona. Se conecta lo que se aprende en el aula, algo local y concreto, con los grandes desafíos que tenemos como planeta. De repente, aprender tiene un propósito, un sentido real. Venga, pues demos un paso más. Ya hemos visto el por qué y el qué. Ahora vamos a por el puente que los une, el cómo. Y para ello, vamos a analizar algo que casi todo el mundo ha hecho alguna vez, el trabajo en grupo. Esta es la pregunta del millón, porque la ciencia nos dice algo muy claro. Hay un abismo entre simplemente juntar a varias personas en un grupo y diseñar una experiencia de auténtica cooperación. No tiene nada que ver. Mirad bien esta curva, porque es reveladora. Abajo a la izquierda están los pseudogrupos, esos grupos mal organizados donde la gente no colabora. El resultado, rinden incluso peor que si cada uno trabajara por su cuenta. En cambio, arriba a la derecha, tenemos los equipos cooperativos de verdad y su rendimiento se dispara. Queda claro que no todo vale. Entonces, ¿cuál es la receta para crear esos equipos de alto rendimiento? Pues son estos 5 ingredientes y todos son cruciales. Desde la idea de que o triunfamos todos o fracasamos todos, hasta que cada uno sea responsable de su parte. Y, muy importante, que el grupo reflexione sobre cómo puede mejorar. Vale, todo esto suena genial, pero ¿cómo lo llevamos al día a día del aula? Pues vamos a ver un par de herramientas súper prácticas que cualquier educador puede empezar a usar. Por ejemplo, el método ERCA. Es un ciclo muy sencillo pero potentísimo. En lugar de empezar por la teoría, se empieza por una experiencia, por hacer algo. Luego se reflexiona sobre lo que ha pasado, se conecta con los conceptos teóricos y finalmente se aplica lo aprendido a un nuevo problema. Así nos aseguramos de que el aprendizaje no se queda en el aire. Y otra herramienta genial para estructurar esos grupos es asignar roles. ¿Por qué? Porque así garantizamos que todo el mundo tiene una función clara, que nadie se puede esconder. Hay alguien que anima, alguien que se asegura de que todo se entiende. De esta forma, construimos esa interdependencia y esa responsabilidad individual que veíamos antes. Pero ojo, con todo este entusiasmo por aplicar la ciencia del cerebro a la educación, es fundamental mantener siempre una mirada crítica y saber separar el grano de la paja. El peligro son los llamados neuromitos, ideas que suenan muy científicas, que se extienden como la pólvora, pero que en realidad son simplificaciones o directamente malinterpretaciones de la ciencia. Y claro, creer en ellos nos puede llevar a prácticas que no solo no ayudan, sino que perjudican. Seguro que esto nos suena, lo de ser de cerebro izquierdo o de cerebro derecho,
un mito. Que solo usamos el 10% del cerebro, falso. Y lo de que cada uno tiene un estilo de aprendizaje fijo, que o eres visual o auditivo, pues la investigación demuestra que no, que el cerebro es mucho más complejo e integrado y que todos aprendemos mejor cuando se nos presenta la información de múltiples maneras. Bien, pues vamos a atar todos los cabos. Con todo esto que hemos visto, ¿qué significa ser educador en el siglo XXI? ¿Cuál es el nuevo rol? Pues la transformación es radical. Se trata de pasar de ser el sabio en el estrado, el que tiene toda la información y la transmite, a ser un arquitecto de experiencias de aprendizaje. La labor ya no es tanto dar respuestas, sino diseñar las condiciones y los retos para que los estudiantes las descubran. Así que, resumiendo, esta sería la caja de herramientas del educador moderno. Necesita entender el porqué, la ciencia que hay detrás, tener un qué, un currículo relevante, dominar el cómo con estrategias activas y, por encima de todo, mantener una mentalidad crítica y abierta. Y la reflexión final es esta, una pregunta que queda en el aire para cualquiera que se dedique a educar. ¿Qué pequeña chispa de curiosidad se puede encender mañana mismo? Porque ya sea con una pregunta sorprendente, una actividad diferente o una conexión con el mundo real, la gran transformación de la educación, al final, empieza siempre con un solo gesto.